Muy buenas noches, qué gusto volverlos a ver, qué gusto estar otra vez aquí conectado, que Dios nos haya dado la vida, la salud y tantas cosas que nos da cada día y podamos encontrarnos para algo tan interesante, tan ameno, tan formativo como es hablar de espiritualidad. Quisiera pues saludarlos a todos, a los que están conectándose en este momento, darles un poquito de tiempo de que se puedan unir a la reunión y que entre todos podamos dirigir nuestras energías, nuestras buenas vibras al propósito que es crecer espiritualmente. Bueno, entonces ya están saludados. Ya podemos empezar a hablar del tema de hoy. Yo quedé viéndoles desde el jueves pasado, porque estábamos transmitiendo los miércoles durante el año pasado, pero se me presentó una eventualidad y tuve que empezar el jueves pasado a transmitir el jueves, pero retomamos los miércoles, aunque posiblemente hay un cambio de horario. Yo siempre les estoy avisando a través del WhatsApp qué día y a qué hora y cuándo vamos a empezar a transmitir. Una hora antes, media hora antes, les mando un mensaje diciendo ya vamos a empezar. Entonces espero que estén siempre conectados. Quiero pasarme, se me olvidó algo aquí, que fue pasarme al tema de los datos. Vamos a pasarnos a los datos, discúlpenme 2 segundos acá, a los datos. Entonces creo que ahí estamos ya. ¿Sí? No se desconecten, vamos a continuar aquí la transmisión. Entonces, vamos a ver temas técnicos. Es que aquí me toca a mí todo, yo soy el productor, el sonidista, el presentador, entonces discúlpenme si me salgo un momentico para ver la transmisión acá de este lado. Entonces, ya parece que estamos acá. Listo. Es que tengo un computador aquí enfrente, entonces me gusta verme ahí y saber pues que se está transmitiendo durante la noche lo que estamos conversando. ¿Listo? Entonces, bienvenidos nuevamente. Les quedé debiendo a los de Capricornio la lectura de su tarot y lo vamos a hacer en este momento. Trae la cajita mágica. Voy a sacarlas. Aquí vienen las piedritas en el mandala. Y les dije que le iba a sacar una carta de mi tarot y una carta de la baraja española. Vamos a ver qué le sale a las personas de Capricornio. No los iba a dejar por fuera, son especiales. Son personas supremamente inteligentes. Son personas que tienen una visión de mundo muy amplia porque les gusta subir muy alto y bajar muy bajo. Y recorrer todo el camino intermedio y sacar muy buenas conclusiones. Son gente brillante, brillante, inteligentísimos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué carta le sale. Aquí saqué una y de este tarot, que es el tarot diseñado por mí, con símbolos espirituales, saquemos una carta. Entonces le salió el 3 de copas y el poder. Bueno, Capricornio, aprovecha tu momento. El primer semestre del año 2025 para ti va a ser un tiempo donde se te van a delegar muchas responsabilidades, y la responsabilidad puede ser tus propios objetivos, tus propias metas, ¿sí? Pero veo que tienes que hacer uso de la autoridad, del poder para lograr tus metas, y aquí hay celebración. No sale, digamos, una carta de dinero, de abundancia, pero cuando hay celebración en un logro que tú lograste con tu lucha, con tu fuerza, es porque después llega el dinero, ¿no? Entonces, a luchar por tus planes, por tus proyectos, por tus cosas. Y saquemos una piedrita, aquí las tengo al lado. La voy a revolver un poquito. Sale la piedra, la vino tinto, la piedra de la sabiduría, ¿sí? Piedra de la sabiduría. Esta es una estabilidad muy alegre, un logro, una estabilidad alegre. Y aquí sale el poder. Entonces, Capricornio, hay que hacer uso de lo que sabes, de tu autoridad, de tu trabajo, porque te viene un momento de logro y de éxito, siempre usando la sabiduría. La sabiduría es lo que te va a dar, digamos, los logros durante ese primer semestre del año.
Bueno, coloquemos acá las piedras nuevamente y entremos en materia. Entonces, Capricornio, ya sabes, este año tienes autoridad y tienes logros. Bueno, esta semana estuve publicando algunas cosas en nuestra página de Facebook. Tenemos un espacio en Facebook que se llama Cristobudismo Espiritualidad Universal. También tenemos un WhatsApp. Si quieres estar en él, por favor escríbeme. En Facebook solamente es que entres al grupo. El grupo se llama Espiritualidad Universal Cristobudista o Cristobudismo. Y puedes entrar ahí y ver las publicaciones que hacemos, que yo normalmente todos los días estoy publicando algo. Y son, digamos, temas muy puntuales, muy cortos, para dejar un motivo de reflexión, un motivo de pensamiento. La idea es no establecer ningún tipo de dogma, ¿sí? Porque nosotros somos un poco antirreligiosos, ¿no? Que la religión se presta para que la gente se vuelva muy floja. En todo sentido, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. La religión te entrega como que todo hecho. Mira, solamente haz así, haz asado, trae la práctica que vas a traer, la ofrenda, el diezmo, la limosna, lo que sea, y se acabó. Y resulta que la espiritualidad que nosotros predicamos es una espiritualidad de construcción interior. Si tú no estás buscando esa construcción interior, si tú no estás buscando desarrollar tus dones, de pronto este no es el espacio para ti, porque este es un espacio donde nosotros consideramos que cada persona es una gotica de Dios, ¿sí? Nosotros somos una gota y Dios es el mar, ¿sí? ¿Qué es Dios? No es una persona. Siempre me meto en polémicas de ese tipo y la gente sale preguntando, pero ¿quién es Dios? Entonces se forma la guerra de los dioses, ¿no? Que Krishna contra Cristo, que Cristo contra Buda, que Buda contra Alá, que Alá contra no sé quién, y todos contra todos. Y resulta que esa concepción del Dios guerrerista, esa concepción no es espiritual, porque Dios no es guerrerista, Dios es paz, Dios es plenitud, Dios es amor, ¿sí? Entonces, esa guerra de dioses, nosotros no participamos ahí. El Dios de nosotros está en todas partes, es el dueño de todo, está en todo, es indescriptible. A veces yo uso términos, digamos, un poco humanistas, para poder definir a Dios, para que todos entendamos ese concepto de lo que es Dios. Pero Dios no lo podemos definir, no es una persona. Ahora, de pronto hay gente que le sirve, me pone una almohadita aquí, para estar más cómodo. Hay gente que le sirve esa concepción del Dios persona. Digamos, personas que no tuvieron un padre, entonces cuando llegan a la iglesia dicen, no, que Dios es tu padre, eso por allá les toca una fibra y se enlaza con esa imagen del Dios papá, pero Dios no es papá, porque Dios no tiene sexo, y si lo tuviéramos que definir, estaría más cerca de ser una mamá que un papá, porque Dios es el proveedor de todas las cosas que nos permite vivir, es amor, es ternura, es demasiadas cosas con las cuales lo podemos identificar más como un Dios femenino, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, por humanizarlo, ¿no? Porque es hasta un poco tonto decirlo así, pero se parecen muchas cosas más a una mamá que a un papá. Entonces, esa imagen del Dios persona controlando de la vida a todo el mundo como que no es muy madura, ¿no? Y más bien las personas, digamos, se identifican con esas imágenes de acuerdo a su creencia, ¿sí? De acuerdo a sus falencias, de acuerdo a las cosas que de pronto no han vivido, que necesitan. Entonces así ven a Dios. Y de hecho, bueno, sí, está bien, Dios no suple todas las falencias. Llega un momento donde tú te llenas de tanta espiritualidad, o mejor dicho, tú manifiestas tanta espiritualidad porque realmente Dios está dentro de nosotros, porque somos su imagen y semejanza. Entonces no es posible que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios, somos emanaciones de la divinidad, y en nosotros está todo el poder divino, ¿sí? Toda la grandeza de Dios está en nosotros. El mismo Jesús dijo, cosas más grandes que las que yo hice, ustedes las harán, cosas más grandes. Y mira todo lo que hizo Jesús, multiplicó la comida. Jesús, digamos, ayudaba cuando iban a pescar, que tiraran las redes y se llenaran las redes de peces. Jesús sanó a muchísima gente, Jesús dio palabras de sabiduría. Entonces todo eso está en nosotros también, ¿sí? Y estaba leyendo un pasaje interesantísimo y me pasó algo que yo les contaba al principio. Esas publicaciones que yo hago en mi página, en mi espacio, en mi grupo de Facebook,
cristobudismo, hay un pasaje que yo lo puse porque me pareció interesante, pero se me cumplió, ¿sí? Y era algo así como que si tú, lo que tú eras hace 5 años, no se aterra de lo que tú eres hoy, no ha evolucionado. Algo así dice, como si tu yo de hace 5 años atrás no te llama hereje al que eres hoy, óyeme, no has crecido nada, ¿verdad? Porque es que no es posible que nosotros en 5 años de búsqueda espiritual sigamos siendo la misma persona. Esa es una pretensión de las religiones, que la gente se quede estática. Entraste y te quedaste así, y ya, mira, esto es lo que tienes que saber y apréndetelo y ya. En cambio, la espiritualidad todos los días te está retando, es un reto diario a conocer, a entender. Y yo me acerqué a un pasaje y se me cumplió ese pasaje bíblico. Ustedes saben que mi trasfondo es evangélico, que yo entré a la iglesia evangélica a los 21 años a tocar el piano, luego a predicar, a ser maestro de jóvenes, a ser luego pastor. Esa fue mi enseñanza, pero yo dejaba ya un pedacito dentro de mi mente como libre, como como una partición en el disco duro donde yo decía, bueno, aquí voy a guardar las cosas que no estoy de acuerdo con la iglesia, las voy a guardar aquí, ¿sí? Y me daba ese lujo de tener como esa partición ahí donde metía las cositas que yo consideraba que no estaban como conforme a lo que yo sentía. O sea, yo no vibraba, yo no sentía esas cosas que me decían y las iba guardando ahí hasta que fueron tantas que yo dije, ya no más. Y fueron 15 años que yo estuve en la iglesia evangélica, o sea, no fueron 3 días ni 4. Y tengo 35 años de ser un buscador de la espiritualidad. Tengo ordenación como sacerdote en la iglesia anglicana en Colombia y tengo ordenación de la comunidad también. O sea, tengo una ordenación de una institución y tengo ordenación de la comunidad que yo dirigí también, que se llamaba Iglesia a la Puerta. Ellos me hicieron un documento donde ellos me reconocen la comunidad. No es un obispo, no, la comunidad me reconoce como su pastor. Entonces, es súper importante que uno pueda ser coherente con lo que cree. Entonces, esa partición de mi disco duro ahí donde iba guardando las inconformidades, un día hizo como que ¡pum! Como que ya no caen más cosas que hago. Pues para afuera. Chao, iglesia evangélica. Pero es que mira, aquí le tenemos esta iglesia y va a ser un pastor millonario y le van a dar muchos diezmos. Yo, pero, ¿y mi alma qué? ¿Sabes qué vale? Si yo me gano el mundo entero, pero al final pierdo mi alma. Sí, y perder el alma no es necesariamente que nos vayamos al infierno, porque el infierno no, como lo pintan en las religiones, no existe, ¿no? Nosotros estamos en este plano que es un plano difícil, imperfecto, y por tanto, no se asusten, es un plano infernal. El infierno es aquí. Aquí es donde hay enfermedad, aquí es donde hay pobreza, aquí es donde hay miseria. Si tú me dices que hay algo peor que esto, mejor dicho, yo voy a hablar con Dios para que me destruya porque yo no quiero algo peor que esto. O sea, sería muy malo, ¿sí? Un Dios muy perverso crear digamos, un lugar que sea más, digamos, más difícil, más doloroso, más complicado, más enredado, más que este plano en el cual nosotros vivimos. Entonces, entiéndelo. Tú estás en el infierno, tú encarnaste porque tú tienes cosas que resolver. Y yo también, obviamente, todos los que estamos acá. Yo primero, yo sé algunas de mis vidas anteriores qué ocurrió y sé que algunas de las cosas por las cuales yo he pasado tienen que ver con existencias anteriores. Nosotros aceptamos un día empezar esta dinámica de reencarnaciones para irnos construyendo y esto lo voy a decir, a mucha gente no le gusta, esto es un juego, ¿sí? ¿Y el juego cuál es? Iluminarte, como decía Buda, convertirte en Cristo, ¿sí? Eso lo estaba diciendo el pasaje que yo leí y yo leí ese pasaje y dije, pero caramba, yo como no pude entender tantas veces leyéndolo y está en 2 Corintios, capítulo 3, ¿sí? El versículo es el 6, dice, el cual asimismo nos hizo, habla de Dios, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Eso es tan profundo. Él está hablando de la ley de Moisés, que estaba escrita, ¿sí?, en la Torá. Entonces, miren una diferencia importantísima y un jueguito de palabras que te hacen y te confunden los religiosos. Nosotros los cristianos no tenemos escrituras. Nosotros no tenemos. Los judíos tienen una escritura que es para ellos, que fue la que bajó Moisés del monte de Sinaí,
¿verdad? Las tablas de la ley y después las pasaron a papiros. Sí, creo yo que eran papiros, ¿no? Ellos venían de ser esclavos de los egipcios durante muchos siglos, como 4 siglos creo que fue, y ellos escribían en papiro. Entonces, esas leyes que le dictaba Dios a Moisés, ellos las escribieron en papiros. Nosotros no tenemos escrituras. Jesús no le ordenó a los discípulos escribir absolutamente nada. Ellos lo hicieron porque les nació escribir. Y esto que nosotros tenemos aquí, la carta a los Gálatas, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, son iniciativas de los apóstoles. Nosotros no tenemos escrituras. Entonces aquí está criticando eso el apóstol y dice, no somos ministros de la letra, sino del espíritu. Mira qué lindo. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de los 656 mandamientos que escribió después Moisés. Eso mata, eso no vivifica a nadie. ¿Sí? Eso de que tú crees que, no, es que yo sigo la ley, es que yo sigo la norma, es que yo sigo la Torá. Eso no te va a iluminar, eso no te construye. Y mira lo que sigue diciendo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, hablando de Moisés y de su tabla de la ley, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, que la ley de Moisés se tenía que acabar, ¿sí? Entonces, si tú todavía estás diciendo, es que yo sigo los 10 mandamientos, aquí está diciendo que no los tienes que seguir y que eso es maldición y que eso no te construye, ¿sí? Ahora, tampoco es hacer lo contrario, porque uno dice, no hagas esto y dice, no, entonces tengo que hacer lo contrario. No, que no creas que eso te va a iluminar tu alma. Dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, ¿sí? A pesar de que esa ley había de perecer, de acabarse. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? Es cuando tú empiezas a interiorizarte y a encontrarte con Dios allá adentro y estableces una relación personal con Dios. ¿Sí? Empiezas a comunicarte con Dios, empiezas a entender los principios espirituales por revelación, ¿sí? Por revelación, ¿sí? Y también tiene que ver con el hecho de investigar. Hay que estudiar. Tenemos acá un cerebro allá adentro, no lo vemos, pero ahí está, ¿sí? Uno más grande, otro más pequeño. Yo cada vez estoy como más frentón, no sé si es que tengo más cerebro. Bueno, en todo caso, ahí tenemos un cerebro y a través de ese cerebro nosotros estudiamos, podemos estudiar budismo, podemos estudiar la Torá, podemos estudiar incluso el Corán, a ver qué encontramos ahí de positivo o de cosas negativas también, y eso lo hacemos parte de nuestra espiritualidad. Y también escarbar estas cartas que escribieron los apóstoles, que no fue ordenanza de Jesús, sino que era algo lógico, ¿no? Si hay algo que tiene Dios, y lo vemos en la naturaleza, es que es pragmático, ¿sí? No sé si tú sabías que esas flores divinas que exportamos los colombianos al mundo, las orquídeas colombianas que tienen tanta fama, y las flores colombianas, esas flores tienen apenas lo necesario, ¿sí? Para poder sobrevivir en la naturaleza. Entonces hay gente que cree que, ay no, Dios le puso una cosita así para que se viera bonita, ¿sí? Dios le puso por acá otra cosita para que hiciera juego con la cosa bonita que le puso por allá. Y realmente no es así. Cada cosa tiene una función, ¿sí? Y son funciones específicas. Entonces, Dios a través de la naturaleza nos muestra su carácter funcional, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que también en los temas espirituales Dios es funcional, es práctico, ¿sí? Dios es un Dios práctico. Entonces, las cosas que tú puedes ir definiendo en tu vida a través de tu espiritualidad personal tienen que alinearse en ese tema de lo práctico, ¿sí? Dios no es un Dios de dogmas, Dios no es un Dios de caprichos, ¿sí? Dios no es un Dios de venganzas, ¿sí? De infiernos, ¿sí? Sino que es un Dios práctico. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, la ley de Moisés que ya se acabó, mucho más glorioso será lo que permanece.
Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bueno, es un poco enredadito ahí entender esa parte porque está como en un español un poco antiguo. Entonces, lo que está diciendo ahí es que Moisés se ponía un velo cuando bajaba del Sinaí. Se ponía un velo y ese velo era para que no se fijaran en él, sino que se fijaran en lo que él traía en las manos, ¿sí? Era un símbolo de, miren lo que tengo acá, que es lo que es importante. Ahora, como Dios es práctico, Dios pasó a la humanidad por diferentes etapas y la etapa judía fue una etapa que ya se venció, porque ellos tienen unas prácticas, unas costumbres que son primitivas y que son inaplicables a nuestro hoy, ¿sí? Hoy no podemos aplicar las normas judías, ninguna, ¿sí? Podemos coger ejemplos, ¿sí? En el judaísmo hay cosas muy bonitas, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Sí? Una de esas es que decía en una parte de la ley de Moisés, puedes recoger toda la cosecha, ¿sí? Pero la línea que está junto al camino no la vas a recoger, ¿sí? No la vas a recoger, porque esa línea de maticas que queda ahí, de trigo, de lo que sea, que hayan sembrado, eso queda para la viuda, para los huérfanos y para los extranjeros y las personas que andan por ahí, por el mundo, ¿sí? Entonces, miren qué norma tan bonita esa, humanitaria, ¿sí? Eso se puede copiar, pero no como una obligación. Si es que la ley dice que no se cae, ¿verdad? Entonces el Dios neurótico, el Dios demandante, el Dios que siempre está, digamos, exigiendo y culpando y señalando, y ese Dios no es el Dios real, empezando porque Dios no es una persona, no sabemos cómo es Dios, ¿sí? Hay personas que necesitan entenderlo de esa manera, personificándolo, pero la idea es que trasciendan esa forma de comunicarse y de entender a Dios para poderlo entender de otra manera. Listo, voy a pasar el computador para este lado porque se me detuvo, entonces no sé qué pasó acá. Por favor escríbanme si me están viendo, porque aquí en mi computador se detuvo y no sé si se detuvo la grabación también, la transmisión en directo. Entonces por favor me escriben, me dicen está todo funcionando bien. Bueno, y aprovecho aquí que hice un par para saludar a Orte, a Marta Costanza, está Richard Aguirre por allá, y había visto también a John Fernando. Entonces gracias por estar ahí conectados siempre. Listo, entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con esta enseñanza de hoy, esta reflexión de hoy? A que nosotros tenemos que tratar de tener una espiritualidad muchísimo más profunda y muchísimo más personal, ¿sí? Una predicación, no, una postura frente a la espiritualidad mucho más personal. Porque es que hay una cosa que nos enseñó mal la religión, y es que la espiritualidad no es masificante, ¿sí? Todos no tienen que creer igual, todos no tienen que hacer las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, yo te animo a que tú empieces a construir tu propia espiritualidad. Tú tienes un trato con Dios distinto al que tiene el hermano, al que tiene la otra persona, la hermana, ¿sí? Tu mamá, tu mamita, tu mamá, tus primos, tus tíos, todo el mundo tiene una forma muy personal digamos, de vivir su espiritualidad, y tú tienes que construir la tuya. Constrúyela. Las religiones no están para construir religiones, para construir espiritualidades. Ellos construyen religiones, construyen dogmas paquidérmicos que para poderlos cambiar. Mira que el Papa, desde que se montó hace no sé cuántos años, está con el tema de los gays y como que da un pasito adelante y dos para atrás, ¿sí? Eso es una religión. La religión no te da la libertad de pensar, y en cambio la espiritualidad sí te brinda esa posibilidad. Si tú fueras, por ejemplo, a un grupo como este, a uno de los grupos que yo hago, yo no impongo nada, ¿sí? Tu espiritualidad empezando porque te la entrego, te digo, mira, responsabilízate.
esta es tu espiritualidad, es tuya, yo tengo la mía. Mi trabajo es animarte, mi trabajo es poderte dar una pequeña luz en este camino y apoyarte también como persona en lo que humanamente yo pueda. Entonces, es importante que tú sepas eso, que te tienes que responsabilizar de tu espiritualidad, que no estás sola, que no estás solo, que hay muchas personas en la misma dinámica espiritual honesta y sincera y tratando de construirse a través de una espiritualidad mucho más universal. Es importante que nosotros no caigamos en un error que cae muy comúnmente la gente dentro de los, como les digo yo, de los yo digo que son síndromes sociales que yo he identificado. Hay varios, ¿sí? Un síndrome social es que la gente no tiene proporción, ¿sí? La gente no entiende la palabra proporción, ¿sí? Es como si yo te pellizco y tú me das un puño, o sea, no hay una proporción en la respuesta. La ley considera eso. La ley dice, bueno, si él te pellizcó, tú tenías también que pellizcarlo una o dos veces, pero no a darle un puño así con toda la fuerza. Entonces, el común de las personas es desproporcionada en las respuestas, ¿sí? El común de las personas es inconsecuente. La espiritualidad nos lleva a ser consecuentes. Lo que yo haga va a tener unas consecuencias, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos entender ese tipo de cosas. Yo les quería hablar de un síndrome específico. Bueno, uno es la proporción, otro es el tamaño de las cosas también. Digamos, hay gente que dice, ay, pero mira qué tipo tan sexy. Y resulta que tiene unos brazotes así grandotes y esto aquí grandote porque alza pesa y unas piernas así. Eso se llama desproporción. ¿Verdad? Entonces nosotros frente a la vida tenemos que ser igualmente proporcionados, ver la proporción de las cosas y siempre ser positivos. Entonces, es importante que definamos también en qué términos nosotros queremos hablar con Dios. Cada uno tiene su lenguaje, ¿sí? Yo tengo amigas, por ejemplo, que manejan los cuarzos, ¿sí? Me parece súper lindo el tema de los cuarzos. Yo tengo mis cuarzos también acá, se los mostré la otra vez, aquí no sé si se puedan ver. Tengo mis cuarzos con los cuales leo mi mandala. Pero bueno, yo no soy experto en cuarzos, yo manejo los colores y manejo algunas cositas, pero ese es un lenguaje también. Hay personas que, por ejemplo, les sirve tener un altar. Yo empecé haciendo un altarcito aquí en mi chimenea. Todas las casas, los apartamentos de Bogotá tienen chimenea. Yo creo que ni el 1% de las personas lo usan. Y yo lo usé como mi altar. Ahí puse un Buda. Después llegó un mandala. Después llegaron unos cuarzos. Después llegaron unos corales. Después llegaron otro mandala. Después llegó una bola de cristal. Después, y está lleno en este momento. Y ese es mi sitio donde yo me concentro. Donde yo hablo con Dios muchas veces. Tengo un Sagrado Corazón por ahí, una figura, y le hablo también. Yo no tengo lío con eso no es idolatría, porque yo sé que ese no es Jesús. Es una cosa que me recuerda, una figura que me recuerda a Jesús, así como la foto del novio y de la novia, es una foto, un recuerdo simplemente. Entonces también hablo, tengo en este momento el corazón de Jesús allá en mi cuarto, tengo el Buda aquí en la sala y también hablo con Buda. Buda es como el maestro, como lo que tenemos que llegar a ser, la iluminación, iluminarnos, ¿sí? Trabajar nuestro interior de tal manera que nos iluminemos. ¿Qué hay que construir en el interior de nosotros? Es una pregunta que la gente hace muy frecuentemente y es el carácter de Dios, el carácter de Cristo, el carácter de Buda, ¿sí? Es un carácter que se forma desde la creencia de que soy un ser espiritual, de que en mí habita la divinidad, y empezamos a desocupar algunas cosas, ¿no? Yo le decía alguna vez que era como quitarle las hojas las capas a la cebolla, ¿no? Empezamos a quitarnos el miedo, empezamos a quitarnos el tradicionalismo, empezamos a quitarnos las cosas que nos enseñaron mal, empezamos a quitarnos y allá adentro encontramos a la divinidad. Pero en la medida en que nos quitamos, empiezan a salir adentro, empezamos a darle espacio a nuevas cosas, a la tolerancia, al amor verdadero. El amor es desear y procurar activamente, dentro de mis posibilidades, el bien del otro. Eso es amar, ¿sí? No es esa obsesión por... Sí, que lo muestra la telenovela, la obsesión. Yo a veces ya veo algunas telenovelas que ya no le encuentro mucho sentido porque todo se basa
es en la obsesión por el otro, ¿sí? No es que ellos se aman, no, están obsesionados el uno con el otro, ¿sí? Entonces esas obsesiones como que no son muy maduras, no son una forma de amar muy madura, y nosotros tenemos que madurar nuestra conceptualidad en cuanto al amor. Amor es desear y procurar el bien del otro, ¿sí? Activamente, con todo lo que yo pueda, ¿sí? Eso es amor verdadero, ese es el amor que habló Jesús. Entonces eso se logra cuando yo en meditación, en oración profunda, me conecto con la divinidad y empiezan a ocurrir unos fenómenos espirituales dentro de mí. Si nosotros no tenemos en cuenta esa parte espiritual que para nosotros en este momento es un poco mágica, ¿sí? Entonces no hay espiritualidad. Sin esa magia no hay espiritualidad. Yo participo de varios grupos de debate teológico y a veces me felicitan. Últimamente no me han insultado, pero generalmente me felicitan por las posturas que yo aporto. Hace poco una página muy famosa me felicitó, me dijo, uy, qué postura tan interesante, no lo habíamos visto por ahí, ¿sí? Porque es producto de una búsqueda constante, pero es más que lo teórico, ¿sí? Es una cosa práctica. A mí de qué me sirve tener una cantidad de doctrinas y de teologías y de palabras raras y de técnicas en la cabeza, si realmente eso no se vuelve vida en mi vida, si eso no se vuelve ese río de agua viva del cual habló Jesús, esa fuente eterna que habla la palabra que nosotros tenemos dentro de nosotros y que sostiene nuestra vida espiritual, ¿sí? Donde yo empiezo a soltar todas las cosas malas que hay dentro de mí, a liberarme para poder sentir la plenitud del Espíritu en mí, porque mi esencia es el Espíritu Santo. En mí está el Espíritu Santo, en ti está el Espíritu Santo. No es algo que está por allá y que entra en ti. No, 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 se manifiesta tu realidad, que es espiritual. Nuestra verdadera realidad es la realidad espiritual. Esto es una carne que se va a quedar aquí. Aquí se queda, ¿sí? Este pedazo de carne, ¿sí? Que a veces lo vemos bonito. Hoy estoy muy bonito, me gusta cómo me veo, pero igual la belleza no me salva. Aquí se queda este pedazo de carne. El día que Dios diga, bueno, mijito, véngase, ¿sí? Y trascendamos este plano material para llegar al plano superior, ¿sí? Que es donde nosotros entramos a la plenitud perfecta. En ese plano superior no hay infierno, no existe el infierno en el plano superior, porque el plano superior es uno solo, ¿sí? Uno solo, no hay nada más que plenitud o amor o como tú quieras llamarlo, no hay más, ¿sí? Porque entonces sería imperfecto, es como un cuerpo con cáncer. Ah, no, es que mira la Miss Universo divina, todo, pero tiene cáncer. ¿Eso de qué sirve? No, la Miss Universo está perfecta y está sana, ¿sí? El mundo superior está perfecto y está sano. No hay nada de maldad porque la maldad es inherente a este plano. Mira cómo llamó Jesús a Luzbel o a Satanás, como le digo, el príncipe de este mundo. Hay gente que cree que en el otro mundo hay un demonio. No hay nada. Eso no existe en el plano superior. Ahora, aquí la haces, aquí la pagas, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros muchas veces limitamos nuestra visión de mundo a lo económico, ¿sí? Ah, no, pero ese señor tan malo y que ha explotado a los obreros y míratelo tan rico. Y tú crees que él tiene paz y tú crees que él tiene una familia perfecta. ¿Sí? Tú no sabes la circunstancia real de esa persona, ¿sí? Entonces lo que aquí se hace, aquí se paga. Y de pronto los que te lo hicieron a ti no te lo pagarán a ti, ¿sí? Pero otra persona sí se encargará de cobrárselas. Entonces es importante que nosotros nos alineemos con esa realidad. El plano superior es perfecto. Algunas personas volverán, otras personas no volverán a reencarnar porque ya su nivel les da para quedarse en el plano superior. Yo no creo que tampoco trascienda el ego. Entonces la gente dice, ay, me quiero encontrar con mi papá, me quiero encontrar con mi mamá, con mi abuelita. No creo que te vayas a encontrar con ellos. Uno se encuentra con los seres que han fallecido, digamos que en la antesala de el tercer, digamos, el mundo superior. Cuando tú mueres, hay gente que ve a la abuelita, al papá, a la mamá, a los seres queridos, al perrito, incluso han visto algunos, ¿verdad? Pero lo digo porque hay gente que ha regresado, ¿no? Y se encuentra con esas personas o siente que lo están llamando esas personas o los ángeles lo están llamando. Pero cuando tú trasciendes ya a la luz
es otra cosa. Jesús dijo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ni en la mente del hombre, son las que hay allá, en el plano superior. No sabemos cómo es eso allá, pero obviamente nuestro carácter es producto de una vivencia material. Entonces esto se queda aquí. Todo lo que es material aquí se queda, incluyendo nuestro carácter, incluyendo nuestro ego. Y nosotros nos volvemos seres espirituales porque volvemos a la divinidad. Entonces a lo mejor tú te encuentras una esencia allá que fue tu mamá y la vas a amar tanto como a esa persona que no conociste jamás. Entonces esos lazos, esos vínculos se acaban. A Jesús también le preguntaron varias veces acerca del matrimonio. Señor, pero es que si un hombre se casa y se muere y el hermano se casa con la viuda y el otro también se casa con la viuda y se muere y todos se casan con la viuda y todos se encuentran allá en el cielo, ¿de quién va a ser esa mujer? Y la respuesta de Jesús es, allá no hay eso, ¿sí? El matrimonio no existe en el cielo. Esa gente que se jura amarse para toda la vida y en el más allá, nos vamos a amar todos, en el más allá todos nos vamos a amar, ¿sí? Porque es que allá no hay odio. Entonces, como no hay odio, nosotros solo amamos a todos, ¿verdad? Y no sabemos qué forma vamos a tener tampoco. Esas son preguntas como muy complicadas. Nosotros las hemos simplificado. A mí me parece muy bonita la simplificación de los testigos, la revista de los testigos, la atalaya y todo eso. Hacen unos gráficos bellísimos. Me encantan los gráficos que hacen. Y la revista es como muy divertida, muy interesante. Pero así no va a ser. O sea, eso no es el cielo. Eso que sale el león y la señora y no sé qué, y el blanco y el negro. No hay colores, no hay estratos sociales, no hay gente más inteligente que otra. Todo eso pertenece a este plano. Cuando tú empiezas a analizarlo así y entiendes que en el plano superior todos somos seres espirituales iguales, entonces empiezas a entender las injusticias de esta tierra, que son injusticias porque nosotros las hemos generado, ¿sí? Y como tenemos un libre albedrío, nosotros decidimos hacer el bien o hacer el mal. Pero en el plano superior nos descascaramos, o sea, todo el ego se queda aquí. Todo lo que nos enseñaron nuestros padres, porque somos plenos, estaremos en un estado de plenitud total. Entonces es importante que tengamos en claro ese tema. Siguiendo un poquito con lo que estábamos leyendo acá, el apóstol aquí está comparando, digamos, las enseñanzas de Moisés con las enseñanzas de Jesús, del Evangelio, ¿sí? Y está diciendo que nosotros tenemos que liberarnos de la religiosidad. En este momento él se está refiriendo a la ley judía, a la Torá, a la Tanaj, al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, habíamos dicho, hay cosas muy interesantes, muy bonitas, pero no pasan de ser consejos. No son obligatoriedades con Dios, porque el propósito del Antiguo Testamento y de la Torá era construir una nación. Moisés cogió a unas personas que habían sido esclavos y les da un concepto de nación. Ellos eran muy ignorantes, tenían unas costumbres muy raras, ¿verdad? Incluso en una ley judía, yo les comentaba, decía que no te acostarás con tu madre, no te acostarás con tu hermana, no te acostarás con tu tía. O sea, tú necesitas que te digan eso. A ese nivel estás tú de caos moral y mental. O sea, eran personas muy primitivas. Entonces yo no me voy a regir por una norma que fue escrita con un propósito político para un pueblo extremadamente primitivo, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo lo está diciendo. Ahora lo que tenemos que hacer es vivir conforme al ministerio del Espíritu. Y el llamado que te hago hoy es: constrúyete espiritualmente, edificando tu vida espiritual con las herramientas que tú misma, que tú mismo vas a encontrar en la vida, ¿sí? La meditación es una herramienta importantísima. Para mí es casi que imprescindible la meditación. Si no sabes hacer meditación, apréndelo. No es difícil. Meditación es concentración. Te concentras en un punto de luz en el centro de tu mente, así como el gráfico que les mandé hoy. Hay una persona con un punto de luz allá, hay otra que tiene unas luces acá alrededor. Entonces ese punto de luz es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, y permitimos que nos irradie todo el cuerpo y vamos recorriendo todo nuestro cuerpo físico y luego trascendemos, ¿verdad? Y nos hacemos uno con ese punto de luz, y ahí hay una descarga energética, hay un toque espiritual real del Espíritu Santo dentro de ti, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo,
¿sí? Entonces trata por todos los medios de hacer meditación. Uno de los planes que tenía, le contaba al principio, era empezar el grupo de meditación. Me lo han pedido ya varias personas, incluso una amiga me dice, vamos a hacerlo, y como que ella tiene un carácter fuerte, vamos a hacer la meditación, pero creo que sí lo vamos a empezar a hacer, solamente para meditar, no para hablar, no para hacer enseñanzas, no para conversar, sino para hacer solo meditación, que aprendamos a meditar y que se nos convierta en una disciplina espiritual. Otra herramienta que hay es la oración y la reflexión. ¿La reflexión a qué se refiere? La palabra lo dice, es empezar desde la lógica humana enlazada con la lógica divina, empezar a ver mi vida, a analizarla, a sacar conclusiones y a tomar decisiones. Porque nada hago yo con un buen diagnóstico si no me tomo el medicamento. Y el medicamento es espiritual, ¿sí? Entonces es importante escribir, es importante meditar. ¿Por qué es importante escribir? Eso me lo enseñó una cuñada mía. Tomar un poquitico de agua. Perdón. Una cuñada mía me vio que yo iba a atentar contra uno de mis cuadros. Bueno, iba a atentar porque lo iba a retocar. Y ella me dice, ¿y para qué lo vas a retocar? Y yo, no, porque es que ahora pinto mejor. Me dice, ¿y entonces tú cómo vas a saber qué evolución has tenido? ¿Cómo evalúas la evolución que has tenido? ¿Cómo te observas tú, ¿sí?, en el pasado? ¿Cómo sabes cómo eras tú en el pasado pintando? Si vas a coger ese cuadro y le vas a poner el toque del hoy, ¿sí? Entonces, por eso es importante escribir y dejarlo escrito como se escribió, ¿sí? Escribir, ojalá, como hacían los antiguos habitantes de la tierra, en libretas, con bolígrafo. Estoy mamando gallo, o sea, yo también escribo con bolígrafo todavía. Entonces es importante hacerlo, porque entonces cuando retomamos eso nos damos cuenta de cosas que de pronto no nos estábamos dando cuenta. Analizamos entonces la evolución que tuvimos. A veces en momentos difíciles escribimos cosas y después lo retomamos en unos momentos donde estamos más alegres y empezamos a ver características de nosotros y a analizarnos, ¿sí? Y decir, oye, mira qué profundo llegué en cuanto a la depresión o en cuanto al dolor, y hoy en día mira cómo estoy. Entonces todo eso es importante hacerlo, se llama reflexión. La espiritualidad no es solamente rezadera. Hay gente que rezar y rezar y rezar. No, la espiritualidad tiene que ver con una interiorización seria, ¿sí? Y a veces incluye aspectos de la psicología y hasta de la psiquiatría, ¿verdad? De la física, ¿sí? De la química. ¿Sí? Entonces espiritualidad no es solamente rezar y rezar y rezar. Es una interiorización para construirme por dentro, para sacar lo que hay dentro de mí, que es el espíritu divino, ¿verdad? Entonces es importante hacerlo. El apóstol aquí nos llama a eso. Nos dice, bueno, la religión tuvo su ventaja, tuvo su función, pero ya no están ustedes para estar viviendo en religiones, ¿verdad? Porque es que partan de la base de que Dios no necesita nada. Entonces, ¿yo para qué le llevo a Dios una vela? Yo enciendo velas y enciendo inciensos también, pero no es porque Dios lo necesite, ni para torcerle el brazo a Dios, ni para comprar el favor de Dios. Un elemento de concentración, un elemento que le da como el carácter sagrado a ese tiempo que estoy teniendo con Dios a través de una vela, por el significado que le hemos dado culturalmente, ¿verdad? Pero no porque Dios lo necesite, ni porque eso me va a comprar el favor de Dios, ¿sí? Es simplemente un elemento ritual. Y nosotros que somos artistas, que tenemos un carácter artístico, que nos gustan los ritos, que nos gusta la ropa, que nos gusta, ¿verdad?, expresarnos a través de cosas externas, es importante que las involucremos, lo que te decía. Eso hace parte de tu espiritualidad personal y de tu religión. Nosotros, así no lo queramos, tenemos algo de religiosos. ¿La religión qué es? El vestido que se le pone a la espiritualidad. Entonces, no es malo ponerle un vestido a la espiritualidad. No es malo que tengas tu figura de Buda, o que tengas tus velas, o que tengas tus inciensos, pero eso no tiene poder. Eso tiene el alcance, el poder que tú le das, ¿sí? Lo que tú le asignes como poder, ese es el poder que ese elemento tiene. Entonces Pablo decía eso,
está bien, pero ya pasó la religión, ya pasó Moisés, ya pasó la Torá, todo eso. Ahora lo que hay que vivir es la espiritualidad personal. Jesús no quiso que se escribieran sus enseñanzas porque él hubiera dado una ordenanza y le hubiera dicho así como a Moisés: mira, coge una tabla y una tabla de piedra, y en la tabla de piedra va a aparecer los mandamientos. Jesús no hizo eso, para nada. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús, como está diciendo Pablo aquí, es espiritual. Y el ministerio espiritual es poderoso porque es del Espíritu. O sea, ¿qué puede ser más importante? ¿Que tú leas algo o que tú entiendas algo desde el alma, desde lo profundo de tu espíritu? ¿Sí? Cuando tú tienes algo allá, Dios te lo revela a tu espíritu, eso es una verdad inamovible. ¿Sí? Mientras que si tú lees una prohibición o lo que sea que te hace la religión, te dice: bueno, solo digo la religión, pero no es como tan creíble, no lo incorporas a tu vida, no lo vives, ¿verdad? Y si lo haces es por un poco de hipocresía, de fariseísmo, por cumplir, ¿sí? Entonces, él te dice: construye tu vida espiritual, porque ese es el llamado que tenemos nosotros los cristianos. Dice: aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Habla de los judíos. Mira lo que está diciendo. No puedes ser judío y cristiano. O eres judío o eres cristiano, ¿verdad? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Ese era un himno que cantábamos en la iglesia evangélica. Y es cierto, o sea, lo que nos libera a nosotros no es la ley, no es la norma, no es lo escrito, no es el catecismo, es el Espíritu de Dios actuando dentro de nosotros. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mira lo que está diciendo acá. Ese es un principio que mucha gente cree que es budismo solamente. Dice: somos transformados en la misma imagen, ¿sí?, por el Espíritu del Señor. O sea, nosotros vamos a ser transformados por el Espíritu de Dios en la imagen misma de Cristo, ¿sí? Somos la imagen misma de Cristo, pero cubierta con una cantidad de cosas, ¿verdad?, que tenemos que ir soltando y sacando para que podamos empezar a irradiar esa energía, ese poder, ese amor que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está en cada uno de nosotros, de nosotras. Tú decides hasta dónde quieres llegar. A veces es muy difícil, digamos, ponerse frente a un espejo, que es un elemento que usa en el relato del apóstol, y decir: mira, tengo este defecto, tengo este problema, tengo esta deficiencia, y mirarse objetivamente sin darse palo. Juzgando, sí. Ese es otro tema que vamos a tratar un día. Jesús no dijo que no juzgáramos. Eso no es verdad. Él lo que dijo fue: si tú eres ladrón, no juzgues al ladrón. Si tú eres sinvergüenza, no juzgues a otro sinvergüenza. Si tú eres alcohólico, no juzgues al otro. Sino que primero saca tu viga, la viga de tu ojo, ¿sí?, para que puedas. Y más adelante el apóstol dice: en esta iglesia, él llega a una iglesia y resulta que hay un desorden ahí. Dice: no hay en esta iglesia alguien que juzgue, alguien que tenga sabiduría, alguien que tenga el Espíritu de Dios. O sea, que juzgar es una condición de la persona madura. Pero si tú no eres maduro, no trates de tapar tus errores juzgando al otro. Es lo que está diciendo Jesús, porque eso es hipocresía, pero sí se puede juzgar. Y al primero que tienes que juzgar es a ti mismo. O sea, no condenar, juzgar, que es diferente. Entonces decir: hombre, yo soy un poco flojo, voy a ver si me levanto más temprano, voy a ver si aprovecho mejor el día, ¿sí? Eso es juzgar, ¿sí? No es condenar, no es decir: esa porquería que se va para el infierno, lo que hacen los religiosos, ¿no?, que mandan a todo el mundo para el infierno todo el tiempo. ¿Sí? Eso sí es juzgar mal, ¿sí?, condenar. Entonces Jesús lo que dijo fue: considérate tú mismo también, porque con la vara que mides vas a ser medido. Entonces, cuando uno hace un juicio, tiene que saber que esa misma vara lo va a medir a uno. Entonces, hay que ser, el llamado ahí es a la tolerancia y a ser humildes también. Pero hay momentos donde sí hay que juzgar. Yo le digo a una persona, entonces, eso que dice que no hay que juzgar. Entonces, si tú ves a un tipo pegándole a la mamá, que es una anciana, en la calle, tú no lo juzgas. Tú no dices nada, tú pasas derecho
No, sí hay que juzgar, hay que decir que eso está mal y hay que meterse además, ¿verdad? Entonces, cuidado con ese tema de no juzgar porque eso es justificar lo injustificable. El que es maduro se para frente al espejo, ve sus defectos, dice quiero mejorar. Tenemos una ayuda increíble. ¿Cuál ayuda es esa? La ayuda del Espíritu Santo dentro de nosotros, actuando dentro de nosotros de verdad, de manera radical, ¿sí? Hay personas que han venido, por ejemplo, a hablar conmigo y a que le haga el tarot y se encuentran con algo distinto a lo que hace el resto de personas, porque el llamado que le hago a la gente es a mejorar la vida, ¿sí? Entonces, yo no me alío con la persona para ayudarlo a hacer lo que les da la gana. Yo no. Si veo que está haciendo algo malo, digo, bueno, mira que estás haciendo esto así medio chimborrio, y de ahí va a cosechar algunas cosas bien negativas y bien destructivas para tu vida, ¿sí? Eso no te lo hace un brujo de barrio, porque es que ellos están conectados con otra energía, con otros propósitos, ¿sí? El propósito con el cual yo estoy conectado es el Espíritu de Dios. Así se les paran los pelos a los curas, a los pastores, cuando yo saco mi tarot, que es herencia ancestral de mis abuelas, ¿sí? Guajiras. Este tarot que yo construí, que es producto de mi vida espiritual y de mi arte, del arte que yo he desarrollado. Entonces, a los religiosos se les paran los pelos cuando saben que hay un pastor que lee el tarot, porque ellos no entienden que lo importante es la fuente y que Dios, a través de esa religiosidad que yo he construido propia, puedo, digamos, ser instrumento en manos de Dios. Entonces, no, que el tarot es del diablo, que no sé qué. El tarot tradicional, que es un tarot que yo no uso porque me parece bastante denso, porque es un tarot que tiene una historia, fue creado en el medioevo, entonces es muy denso en cuanto a las figuras que usa. Yo no lo uso, yo decidí no usarlo más, pero aún así es un tarot que encierra mucha historia y encierra arquetipos, ¿sí? Ese es un tema también muy interesante que no puedo hablarlo acá porque nos demoramos 3 horas más. Y hubo un psicólogo que fue el heredero de Freud, que fue Jung, Carlos Gustavo Jung. Él habló del tarot desde lo psicológico, ¿sí? Entonces no es tan alegre así como que el tarot es del diablo. ¿Cuál diablo? O sea, es psicológico. Hay unos arquetipos psicológicos en el tema del tarot y eso es importante también saberlo, ¿no? Estudiar a Jung es interesantísimo porque era un científico que enlazó temas espirituales y que siempre incluía el tema espiritual en sus discursos, en sus posturas, que eran posturas científicas, ¿sí? Lo mismo que las personas que están estudiando el tema de la cuántica. La cuántica, la física cuántica también empieza a darnos muchas respuestas. Entonces vamos a orar un poquito y vamos a dar gracias por este tiempo de hoy, que fue bonito, que fue fluido, y pedirle a Dios que nos ayude en nuestro camino espiritual. Entonces démosle gracias a Dios por este tiempo, por estar aquí, por estar construyendo un camino espiritual personal y grupal también. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Damos gracias por las personas que están aquí siguiendo este espacio, que está motivada a construir su espiritualidad personal. Yo te pido mucha luz para cada persona, mucha luz, que todos podamos construir nuestra espiritualidad, que todos podamos entender el sentido de esta vida y aprovechar esta experiencia maravillosa que es la encarnación en este plano, que podamos apaciguar un poco esa parte infernal, difícil que tiene este mundo, imperfecto, donde hay enfermedad, donde hay dolor, que nosotros podamos contribuir un poco a apaciguar ese dolor de tantas personas, ¿sí? Y también darles luz espiritual para que ellos puedan construir sus caminos. Ayúdanos a desarrollar nuestro poder, ese poder que hay en nosotros por el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el Espíritu de la Divinidad que está dentro de nosotros, que nosotros podamos emanar ese poder que es sanador, que es constructor, que edifica, que mueve la realidad. Gracias por ese poder que hay en cada uno de nosotros, de nosotras, que cada persona pueda empezar a echar mano de ese poder, pero no de una manera ególatra, no para su vanidad, no para la tontería, sino para realmente manifestar la divinidad, el poder divino en ellos, y que puedan construir espacios de compartimiento, espacios amables, familiares, de pareja, de amistades, espacios incluso espirituales, donde se pueda compartir de manera amorosa.
Queremos ver tu mano en cada persona. Que hoy el énfasis sea el poder que hay en nosotros. Que nosotros podamos tomar nuestra vida, nosotros podamos tomar la rienda de nuestra vida, empezando por domar nuestro propio ego, empezando por sacar las cosas que sabemos que no están funcionando y que nosotros podemos mejorar en nuestras propias vidas. Gracias, Dios, por estar aquí. Gracias a las personas que están acá. Nos unimos en amor, irradiamos amor unos por otros. Todas las personas que estamos acá, todas las personas que son buscadoras de la espiritualidad en el mundo entero, las vinculamos en este momento y les enviamos amor, amor infinito, amor inalterable, ese amor maravilloso que hay solamente en la divinidad. Gracias, Dios, por este tiempo, y permítenos volvernos a reunir la próxima semana. Que los planes que hay se puedan cumplir, que podamos hacer nuestros grupos. Próximamente también se pueden hacer grupos presenciales, y damos gracias por eso de antemano. Gracias, Dios. Amén. Bueno, agradecerles personalmente a cada uno de ustedes por estar acá, por apoyar este espacio que es de ustedes también. Ustedes son la motivación esencial de poder construir, de poder hacer estas charlas, estas conferencias, y que su vida espiritual sea construida. Ustedes son el motivo. Los llevo a todos en mi corazón. Que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana, y nos veremos próximamente. Si vamos a hacer el martes el grupo de meditación, yo les voy a escribir. Por favor, recuérdenmelo también. Y ojalá se pueda, ¿no?, hacer meditación también en grupal. Bueno, bendiciones.